El poder de profetizar te levanta y te da avance. Levante su mano derecha y diga conmigo, el poder de profetizar, dígalo fuerte, el poder de profetizar me levanta y me da avance. Y vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al verso 10. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado y entró en espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Diga conmigo, un ejército grande en extremo. Y dice el verso 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Entonces, el profetizar, hablando de este tema del poder de profetizar, te levanta y te da avance. El profetizar es hablar las palabras de Dios. El profetizar es decir lo que Dios está diciendo. Amén. Es hablar lo que Dios va a hacer. Y dice la Escritura que Dios no hará nada sin que antes se los revele a los profetas. O sea, Dios no va a hacer nada sin antes hablarlo. La palabra de Dios dice en Amos capítulo 3, el verso 7, porque no hará nada el Señor sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. O sea que Dios trabaja de esa forma. Dios primero habla y luego Dios lo hace. Amén. Primero Dios crea todo en la dimensión de las palabras y después eso se manifiesta en la realidad o lo manifiesta en esta tierra. Ahora, nosotros debemos entender que hay tres fuentes de donde vienen las palabras. La primera fuente de donde vienen las palabras es Dios. La segunda fuente es el corazón, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, y la tercera fuente es las tinieblas y el mundo. Por ejemplo, Dios hizo la creación a través del poder de la palabra. Hebreos capítulo 11, el verso 3. Hebreos capítulo 11, el verso 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Quiere decir que por la palabra de Dios
no solamente fue hecho la tierra, sino que por la palabra de Dios fue hecho todo el universo. El universo, las estrellas, la luna, los planetas, la tierra, está hecho de palabras. Está hecho de la palabra de Dios. Ahora la Escritura dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que el hombre, como tiene la naturaleza de Dios, tiene la imagen de Dios, el hombre también tiene ese poder creativo a través de sus palabras. Quiere decir que nosotros podemos crear por lo que nosotros hablamos. Yo quiero que levante sus dos manos y diga conmigo: yo tengo el poder de crear a través de la palabra. O sea, el hombre tiene poder en lo que habla. Por eso la Escritura dice en Proverbios capítulo 18, Proverbios capítulo 18, el verso 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, en el poder de las palabras. Y el que la ama comerá. ¿Comerá de qué? De su fruto. Amén. Entonces el hombre tiene poder en lo que habla, tiene poder de dar vida, tiene poder de dar muerte, y todo lo que tú hablas, tú lo vas a comer, o va a venir a ti de regreso. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios con lo que hablamos. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, el verso 36 y 37, dice: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Levante su mano derecha, diga conmigo: yo daré cuenta a Dios de lo que hablo. O sea, si nosotros vamos a dar cuentas a Dios o a rendir cuentas delante de Dios por lo que hablamos, quiere decir que nuestras palabras tienen mucho poder. O sea, Dios le da poder al hombre, y con ese poder Dios le da una responsabilidad. Y esa responsabilidad es responder delante de aquel que te dio ese poder. Entonces tú tienes un poder en el hablar. Tú tienes un gran poder con lo que tú hablas. Tú puedes dar vida, tú puedes dar muerte, tú puedes destruir, tú puedes levantar, tú puedes enfermar, tú puedes sanar. O sea, tú tienes un gran poder a través de lo que tú hablas. Entonces la otra fuente de las palabras es las tinieblas. Y las palabras que usan las tinieblas es la mentira. Por eso dice la Escritura que el diablo es padre de mentira. Pero las palabras de las tinieblas no tienen poder creativo. Lo único que hace las tinieblas no crean, las tinieblas imitan. Usa la mentira y usa el engaño. ¿Qué hace las tinieblas? Usa las palabras que nosotros decimos que no están acorde a la palabra de Dios y las usa en contra nuestra. O sea, lo que hace las tinieblas es sembrar una mentira en tu mente, sembrar una palabra de incredulidad en tu mente y en tu corazón, y lo que está esperando las tinieblas es que tú confieses esa palabra negativa o esa mentira para que él agarre ese mismo poder que tú tienes en tu contra. Hello. O sea, cuando tú mismo te maldices, cuando tú maldices a tu familia, cuando tú maldices a tu hijo, cuando tú dices, este hijo es tremendo, es terrible, las tinieblas agarran esa palabra y como tú tienes poder y la hacen una realidad en ese niño y se vuelve más terrible.
Cuando tú sobredimensionas algo, de repente tienes un dolor y dices, ¿será cáncer? Las tinieblas usan esas palabras en tu contra. Y hasta se puede hacer una realidad porque tú tienes poder en lo que tú dices. Amén. Por eso, en nuestra palabra, en lo que nosotros decimos, hay poder de dar vida o dar muerte. Lo que habla el hombre y más lo que habla un hijo de Dios tiene demasiado poder. Porque hemos recibido poder porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Dios ha puesto y ha escrito su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos tanto poder que si nosotros le decimos a una montaña que se quite y se echa al mar con fe, será hecho lo que digamos. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, verso 23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Levante su mano derecha y diga conmigo, lo que yo diga será hecho. Hace tiempo una persona, un predicador, le dijo, Señor, yo creo esta palabra, yo declaro que esa montaña se va a mover. Al mes tuvieron que dinamitar la montaña porque iban a hacer una carretera. Entonces, lo que tú dices tiene poder. Entonces, aquí no está hablando de algo simbólico, está hablando de algo literal. Cualquier obstáculo, cualquier tropiezo que se ponga delante de ti, tú le puedes decir, quítate de mi camino porque en tus palabras hay poder. El problema está en la fe, porque si tú dudas en tu corazón, no será hecho lo que tú digas. Pero si usted cree lo que usted dice, conforme a la palabra de Dios, se va a hacer una realidad. Ahora usted debe entender algo. Nuestras palabras establecen y diseñan nuestro escenario. Se lo voy a volver a repetir. Nuestras palabras establecen y diseñan nuestro escenario. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 37, verso 1 y 2, vemos que la mano del Señor toma al profeta Ezequiel, el Espíritu de Dios lo toma y lo puso en medio de un valle de huesos un valle lleno de huesos, y lo hizo pasar cerca de ellos. Los hizo que caminara cerca de ellos para que los detallara, para que los viera. Por eso Ezequiel 37, verso 2 dice que eran muchísimos. Y dijo, y por cierto, secos en gran manera, o sea que los detalló. O sea, Dios lo hizo pasar para que viera ese escenario. Ahora, Dios le dio una visión simbólica a Ezequiel de lo que estaba ocurriendo en su nación. ¿Qué significaba ese valle de huesos secos? El significado de esa visión está en Ezequiel capítulo 37, verso 11. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, son la nación de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ese es el significado de esa visión, de la visión del valle de huesos secos. ¿Por qué ellos decían que sus huesos se secaron, que pereció su esperanza y fueron destruidos? Ellos estaban diciendo una verdad. Eso les había acontecido y le estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque la nación de Israel había sido llevada cautiva por sus enemigos. Habían sido dispersas en las naciones. Y si usted lee el contexto histórico de Ezequiel 37, usted se da cuenta que es verdad.
el templo destruido, la ciudad de Jerusalén destruida, habían perdido todo, estaban sumergidos en la crisis, habían sido destruidos muy, muy grande y terriblemente. Así que lo que ellos estaban diciendo era verdad. Habían perdido la esperanza, estaban del todo destruidos y sus huesos se secaron. Es decir, estaban en amargura, estaban en depresión y tenían una tristeza fuerte. Dile a la persona que tiene a tu lado, si se parece un poco a lo que estamos pasando, dile, eso es pura casualidad. Pero aunque ellos estaban diciendo la verdad, al parecer a ellos se les pasó la mano. O sea, ellos confesaban y declaraban en demasía esa situación. Lo hicieron un lenguaje, lo hicieron su idioma. ¿Por qué? Porque ellos perdieron la fe, porque ellos perdieron la esperanza y se olvidaron del pacto que el Señor había hecho con ellos. Se olvidaron de todas las palabras, las promesas buenas que Dios había hecho con Moisés, le había dicho a través de Moisés, a través de los profetas, que Dios los iba a bendecir, que se olvidaron de la promesa que Dios le dio a Abraham, que iban a ser una nación poderosa. Se olvidaron de todas esas promesas, se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de la palabra profética porque perdieron la fe y perdieron la esperanza. Ya no hablaban la palabra de Dios, ya no hablaban fe, sino que empezaron a sobredimensionar lo que estaba sucediendo. Y entonces ellos, a través de sus palabras de queja, de sus palabras de murmuración, de sus palabras sin fe, de sus palabras sin esperanza, hicieron de la nación de Israel un valle de huesos secos. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Porque era un valle de muerte, y estaban secos en gran manera, porque cuando alguien está así, sin fe, sin esperanza, no tiene vida del Espíritu, no tiene vida de fe. O sea, cuando una persona no tiene fe, cuando una persona no tiene esperanza, está seco. Mira a la persona que tiene a tu lado y mira a ver si está seco. Tiene una vida seca, tiene una vida vacía, tiene una vida sin propósito. Le entra el espíritu del loro. Eso lo inventé yo, eso no está en la Biblia. ¿Qué es el espíritu del loro? Repite lo que repite el mundo. Habla lo que habla el mundo. O sea, la gente se convirtió en un loro. Estamos sin esperanza, estamos destruidos, estamos amargados, no hay esperanza. Se le olvidó todas las grandes palabras que Dios había dicho sobre la nación de Israel. Porque tu vida se seca cuando tú empiezas a repetir y a poner más grande las palabras de falta de esperanza y las palabras incrédulas del mundo. Escuche bien, no te conviertas en el loro del mundo, conviértete en la voz de Dios en este mundo. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Si leemos Génesis capítulo 1, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, le habló a la tierra, produzca árboles, y la tierra produjo árboles. Dios le habló al mar, produzca peces, y el mar produjo peces. Dios le habló al cielo, haya estrellas, haya sol, haya luna, y hubo estrellas, sol y luna. Se habló a sí mismo y dijo, voy a hacer al hombre, e hizo al hombre. Y dice la escritura que todo lo que hizo Dios a través del poder de su palabra fue bueno y bueno en gran manera.
Quiere decir que Dios construyó su escenario y puso al hombre en ese escenario. Y el escenario que Dios construyó fue bueno en gran manera. Entonces tú, a través de tus palabras, tú puedes construir tu propio escenario. A través del poder de la palabra que Dios ha puesto dentro de ti, tú puedes construir tu mundo. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Ahora, ¿qué escenario y qué mundo estás construyendo con tus palabras? Hello. Tú tienes una responsabilidad. Dios te ha dado el poder de la palabra. Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo. Dios te ha dado autoridad. El escenario donde tú vives, escuche bien esto, no es culpa de Dios, ni es culpa del diablo. No es culpa de gente impía. La responsabilidad de todito lo que tú vives eres tú mismo. Dios es bueno, maravilloso. ¿Qué escenario has construido en todos estos años? ¿Has construido un valle de huesos secos? ¿Un valle de depresión, de tristeza, de miseria, de falta de fe? ¿Un valle de desesperanza? ¿O un valle de fe donde el Espíritu de Dios se manifieste y los milagros de Dios lo transforme todo? Un matrimonio se puede edificar o destruir con las palabras que dice. Si se la pasan peleando y maldiciendo, ese matrimonio no dura mucho. Pero si en ese matrimonio hay palabras de amor, palabras amables, palabras afirmativas, ese matrimonio se va a edificar. Tu hijo va a ser la cosecha de lo que tú le has dicho y de lo que él ha escuchado. O sea, la responsabilidad de cómo es tu hijo es tuya. Apóstol, me duele lo que me está diciendo. Es que ese es el propósito. Que haya un cambio en tu vida. Que el día de hoy tú decidas, yo voy a cambiar mi escenario, porque yo voy a cambiar mi manera de hablar. A partir de hoy voy a hablar fe, voy a bendecir a mi hijo, vas a bendecir a tu esposa, vas a bendecir a tu esposo, vas a bendecir esta ciudad, vas a bendecir esta nación. Amén. Recuerda que Dios te dio el poder a través de lo que dice. Y el Señor te va a pedir cuenta por cada palabra ociosa y cada palabra destructora que tú hables. Ahora la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué cuando Dios habla de Abraham, dice, y da vida a los muertos? Porque Abraham era un hombre de 100 años. Y Dios le había dicho que iba a darle un hijo. Estaba viejo, estaba como muerto. Su esposa era estéril. Pero para que cambiara esa situación, Dios tenía que cambiar su vocabulario, cambiar su palabra. Abraham, antes de llamarse Abraham con H en el medio, él se llamaba Abram. A-B-R-A-M. Abraham, que significa padre enaltecido. Cuando Dios le dice que iba a ser padre de mucha gente, le cambia el nombre. Amén. Y le pone Abraham. Amén. Que significa padre de multitudes. Entonces Abraham le dijo a Sara, a los siervos, y le dijo a los siervos, ya no me llamen padre enaltecido, llámeme padre de multitudes. Y de repente los siervos y los esclavos de Abraham se rieron. Padre de multitudes y ni siquiera tiene un hijo. De repente
La vieja Sara también se rió. ¿Cómo que padre de multitudes si no tenemos hijos? Dios me cambió el nombre y quiero que me llames como Dios me está llamando. Yo soy padre de multitudes. Y por muchos años empezaron a confesar: padre de multitudes, padre de multitudes. Los siervos le decían a Abraham: padre de multitudes. Sara lo llamaba, Abraham, sus enemigos lo llamaban padre de multitudes. Hasta que hubo el rompimiento y él pudo tener un hijo, y la palabra de Dios se cumplió sobre la vida de Abraham. Por eso Él dice: Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Empezó a confesar que iba a tener multitudes. La gente lo empezó a llamar padre de mucha gente, padre de multitudes. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el poder de la palabra con fe tiene efectos transformadores ilimitados. Se lo voy a volver a repetir. El poder de la palabra de fe tiene efectos transformadores ilimitados. Ahora, escuche bien, usted debe saber la diferencia entre optimismo y fe. A veces una persona puede ser optimista, pero no tiene fundamento o no tiene base para sostenerse. O sea, por ejemplo, un hombre, un esposo puede ser optimista: mi matrimonio se va a levantar, se va a restaurar. Y tiene optimismo, pero al mismo tiempo golpea a su esposa. O sea, no tiene una base para sostener su optimismo. Hello. Pero nosotros sí tenemos donde sostenernos, porque nos sostenemos en un Dios creador. Nos sostenemos en una palabra de poder, en una palabra que hizo los cielos y la tierra, en una palabra que hizo el universo. Tenemos el testimonio de los hombres de fe del pasado, tenemos el testimonio de los hombres de fe del presente. Quiere decir que la fe, nuestra fe, no es una ilusión. Nuestra fe es algo demasiado poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Usted se puede burlar, usted, apóstol Olves, si es optimista. Mira cómo está la situación, está mal. ¿Y por qué él tiene esa actitud? ¿Por qué tiene esa palabra? ¿Por qué el apóstol Eneida está diciendo esas palabras de fe? No es optimismo. Escuche bien, no es una ilusión. Porque nuestra fe está basado en el Dios que de Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Yo no sé si usted lo cree. Nuestro Dios es poderoso. Grite y aplaude fuerte al Rey. ¿Cuántos están aquí? Ahora, la fe no niega las cosas que están sucediendo, pero la fe las transforma. Levante sus dos manos y diga conmigo: la fe no niega la situación difícil, pero la fe lo transforma todo. A ver, salude esto, diga conmigo: la fe lo va a transformar todo en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en la nación y en las naciones de la tierra. ¿Usted lo cree? Abraham y Sara no negaron su esterilidad. No negaron su esterilidad. Pero a través de la confesión, padres de multitudes hizo hablar, y su confesión cambiaron el escenario. Cambiaron el escenario de esterilidad a un escenario de multitud. Porque transformaron todo a través del poder de la fe. Usted no sabe el arma que usted tiene. El arma espiritual que usted tiene. Tiene la fe, tiene la palabra, tiene el Espíritu Santo. Y de repente muchas veces ha escuchado mensajes de cambiar el lenguaje. El problema es que no lo ha puesto en práctica. El problema es que para ti es un buen mensaje, pero cuando sales de este lugar no lo llevas a la práctica, no lo crees realmente. Si lo creyera, si un 5% de la iglesia creyera esto, todo fuera transformado. Amén.
Entonces la palabra profética transforma tu escenario. Levante su mano derecha. Diga conmigo, la palabra profética transforma mi escenario. O sea, escuche bien, Dios tomó a un profeta y lo puso en un escenario de valle de huesos secos. Ezequiel 37, verso 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, Dios colocó a ese profeta en una nación cautiva. Dios puso a ese profeta en una nación sin esperanza, sin fe. Pero me llama la atención que Dios no sacó al profeta de ese escenario, sino que la mano del Señor, y me llama la atención, en Ezequiel 37, verso 1, yo uso mucho la imaginación. Dice: la mano del Señor vino sobre mí, lo sacó de ese lugar donde estaba, que estaba bien, y lo puso en un valle de muerte. O sea, Dios no va a sacar a su profeta de escenarios difíciles. Al contrario, Dios va a agarrar a los profetas y lo va a poner en medio de escenarios de muerte, de oscuridad, de crisis, de necesidad, porque los profetas de Dios y los hijos de Dios transforman ese escenario. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Si somos una lámpara, si somos luz, ¿dónde te va a poner Dios? O sea, si usted tiene un bombillo en su cuarto, usted dice: bueno, este bombillo está bueno, pero lo voy a cambiar por otro. O sea, si el bombillo está bueno, lo deja ahí. La única manera que usted ponga otro bombillo es que esté el cuarto oscuro. Entonces, si somos luz, no podemos iluminar donde hay luz. Tenemos que iluminar donde hay oscuridad para resplandecer. Entonces, si hay falta de fe y desesperanza, Dios te va a colocar en un lugar donde hay desesperanza, donde hay falta de fe, para que prediques las buenas noticias, para que prediques el evangelio, para que testifique el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a poner en medio de escenarios difíciles para cambiar ese escenario a través del poder del Espíritu y a través del poder de la palabra. A ver, dale ese fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios le hizo ver la situación al profeta. Camina, mira bien los problemas, mira las dificultades, mira los detalles. Y le hizo una pregunta, Ezequiel 37:3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y entonces Ezequiel miró los huesos secos. Por cierto, secos en gran manera. Muchísimo. Señor, yo no sé, yo creo que no. Porque esta situación está muy difícil. Tú lo sabes. Amén. Entonces el Señor te hace la pregunta. Pregúntale a la persona que tiene todo: ¿vas a prosperar en medio de la crisis? ¿Crees que vas a comprar en este tiempo casa, carro y vas a hacer un negocio y vas a ser próspero? ¿Vendrá prosperidad a esta nación? No sé, Señor. Ustedes dicen amén porque es el como el ritualismo del servicio, ¿no? Amén, cuando está la palabra, pero dentro de su corazón dice: esto no cambia. Solamente Dios lo sabe. Se le cayó el entusiasmo. Y Dios le responde a Ezequiel: la única manera que vivan estos huesos es que cambies tu manera de hablar. Ezequiel 37:4 me dijo entonces, o sea, Dios no le dio la respuesta, sino le dijo lo que tienes que hacer. Amén. O sea,
¿Cambiará Venezuela? Dios no te va a dar la respuesta, Dios te va a decir lo que vas a hacer. Y lo que vas a hacer es profetizar, lo que vas a hacer es cambiar todo a través del poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Pareció una locura. Oí palabras del Señor. Entonces la única manera que tu situación cambie es que confiese tu posición en Cristo Jesús. En Cristo somos real sacerdocio, somos nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Somos linaje escogido, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos la fe que vence el mundo. Mayor es el que está dentro de nosotros, y el que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por las heridas de Cristo yo soy curado, yo soy sanado. Sí, voy a ser bendecido en medio de la crisis, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Grite y aplaude fuerte al Señor. O sea, la única manera que cambia tu escenario es que cambies tu manera de hablar. Dile a la persona que tiene a tu lado, todo tu problema está en medio de tu barbilla y tu nariz. Haga conmigo, todo mi problema está aquí, en lo que hablo. ¿Usted no le ha pasado algo? Que viene una persona y te empieza a hablar mal, habla mal de los precios, habla mal de la nación, habla mal, y que te pega un dolor de cabeza. Esas personas son contaminadores de ambiente. Dile a la persona que tiene, por favor, no contamines más el ambiente. Gente que cuando todo está bien y llegan y el ambiente es como tenso y se siente mal, porque son personas que lo que botan por la boca es humo, y no porque fuman, sino por las malas palabras que dicen. Y cuando digo malas palabras no solamente groserías, sino palabras incrédulas que hasta el diablo se sienta a notar para que aprende de esas personas. Wow, esa palabra no la sabía. Son más incrédulos que el mismo diablo, que el diablo es discípulo de ellos. O sea, profetizar es en medio de un escenario sin fe. Profetizar, levante sus dos manos, diga conmigo, voy a profetizar vida en medio de un valle de huesos secos. Levante sus dos manos, diga conmigo, voy a profetizar y voy a hablar prosperidad en medio de la escasez. Levante sus dos manos, diga conmigo, voy a hablar sanidad en medio de la enfermedad. Voy a hablar luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro en el nombre de Jesús que la unción profética viene sobre ti, y tu manera de hablar, tu actitud, todo va a cambiar, y usted va a ver que todo va a cambiar a través del poder de las palabras. Si yo fuera usted, aplaudiera fuerte al Rey. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Amén. Ahora tienes dos opciones. Tienes dos opciones. O eres hueso seco o eres profeta de Dios. Pueden sentar. ¿Cuáles son las características de un hueso seco? Ezequiel 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y he aquí ellos, ¿qué hacen? Dicen,
Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando usted escucha hablar a alguien que solamente habla lo malo y lo malo y lo malo y lo malo y esto y lo otro, no hay esperanza, no hay fe, esto y lo otro, usted está delante de un osobuco. Y todavía el osobuco tiene carne, un hueso blanco. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, ¿qué eres? ¿Hueso seco? ¿O eres hijo de Dios? Pero cuando viene alguien que empieza a hablar lo malo, lo negativo, incredulidad y pone en las redes sociales, usted pone en las redes sociales, usted está contento y usted ve las redes sociales de ciertas personas y usted se quiere ahorcar. Les quita las ganas de vivir porque son huesos secos. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, por favor, deja de ser hueso seco. Transfórmate en un profeta de Dios. ¿Cuántos el día de hoy van a pasar de huesos secos a profetas de Dios, a gente de fe, a gente de esperanza, a gente de poder? ¿Cuántos dicen amén? A gente que lo van a transformar todo a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Si yo fuera usted, gritara y aplaudiera fuerte al Señor. Tú eres un hijo de Dios profético que vas a cambiar, vas a transformar los escenarios a través del poder de la palabra. Grita y aplaude fuerte al Señor. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Siga aplaudiendo en esta hora. ¿Cuál fue el resultado de profetizar? Primero hubo vida del Espíritu. Se manifestó el poder del Espíritu Santo. Esto trajo vida a la gente y cambio de ambiente. Levante sus dos manos, diga conmigo, cuando yo profetizo, cuando yo hablo la palabra de Dios, viene vida a la gente y el ambiente cambia. Ezequiel 37, verso 5 dice, así ha dicho Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37, verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, di, así ha dicho Jehová, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dios va a soplar nuevos vientos. Amén, yo no sé si usted lo cree, el Espíritu de Dios va a soplar de los cuatro vientos y va a resucitar lo que está muerto, va a sanar lo que está enfermo, va a levantar lo que está caído, va a restaurar lo que está destruido. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay un cambio de ambiente en tu casa, que hay un cambio de ambiente en la iglesia, que hay un cambio de ambiente en esta ciudad, que hay un cambio de ambiente en esta nación. El Espíritu de Dios está soplando nuevos vientos en el nombre de Jesús. Los cielos se abren y la gloria de Dios se manifiesta. Aplaude fuerte al Rey. Dios te va a llenar de vida. Espíritu Santo sopla vida. Grita y aplaude fuerte al Rey. Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. Por eso usted ve a los huesos secos muertos. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un negocio? ¿Para qué voy a hacer un negocio si la situación está mala? ¿Quieres trabajar? ¿Para qué voy a trabajar si los salarios están mal? ¿Quieres predicar? ¿Para qué voy a predicar si todo está mal? ¡Ahórcate! O sea, no tienes esperanza. Estás muerto. Dile a la persona que tiene otro lado, deja ese desánimo, deja esa tristeza en los ojos. Hay gente así que no duerme. La harina pan. Dios mío. Los huesos secos no duermen, pero por la preocupación. Una cosa es no dormir porque Dios te inquieta a orar. Hay gente que Dios no duerme porque están orando, intercediendo vida a favor de la nación. Pero hay otros que no duermen porque están muertos.
Entonces dile a la persona que tiene, levántate ya de una vez. Deja la tristeza, deja la depresión, deja la noche vela por la preocupación y disfruta al Señor, porque Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo no sé si usted lo cree. Escuche bien, yo no soy optimista, yo soy un hombre de fe, y yo creo que aquí se va a levantar un ejército de fe. Aplaude, aplaude, el ambiente va a cambiar, los cielos se van a abrir. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Siga aplaudiendo en esta hora. Hay una unción de avance en este lugar. El estancamiento se rompe, el estancamiento de tu economía se rompe, el estancamiento de la economía de esta nación se rompe en el nombre de Jesús. Hay avance. Grita y aplaude fuerte al Rey en esta hora. Sigue aplaudiendo en este momento. Sigue aplaudiendo en esta hora. Cierra tus ojos y mira lo que Dios está revelando, lo que Dios está mostrando. Se pueden sentar. Segundo, cuando profetizó Ezequiel, hubo unidad. Ezequiel 37, verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hubo unidad. ¿Por qué los huesos estaban dispersos? Porque había dispersión. Si usted lee Ezequiel 37, verso 12, dice: por tanto profetiza, así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré, ¿qué dice ahí? A la tierra de Israel, porque estaban dispersos. Pero cuando se habla lo malo, se habla lo negativo, viéndolo desde el contexto de todo el mensaje, de no negando la situación, sino transformándolo por el poder de la fe. Pero cuando la gente habla demasiado lo negativo, en la familia lo que hay es dispersión. O sea, los huesos regados en el valle de huesos secos era la dispersión del pueblo de Israel entre las naciones, por el mismo problema, por la misma dificultad. Pero cuando Ezequiel profetizó, se unieron cada hueso con su hueso. ¿Qué significa eso? Que volvió la unidad en la familia, volvió la unidad en la nación de Israel. ¿Sabe lo que va a suceder? Cuando usted profetice, usted declare, no va a haber dispersión en tu familia, uno por aquí, el otro por allá. Yo declaro y yo profetizo que a partir de este tiempo va a haber unidad en la familia, va a haber unidad en esta ciudad, va a haber unidad en esta nación. Se acaba y se rompe la maldición de la dispersión. Aplaude fuerte al Señor. Entonces Ezequiel 37, el verso 10 dice: y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Tercero, lo que estaba caído y destruido se levantó. Lo que está caído, destruido, se vuelve a levantar. Vuelve con fuerza. Se levanta un ejército profético de Dios que va a hablar las buenas noticias del Evangelio, que va a profetizar y que vamos a cambiar el escenario. Vamos a levantar un escenario para que Dios se manifieste y para que Dios se glorifique. Te vas a levantar y vas a avanzar, porque un ejército marcha, avanza. Lo que viene es un avance. Cuarto, lo que viene son multitudes en extremos.
gente que no maldice la tierra, gente que no maldice su nación, sino gente que bendice, gente que profetiza, gente que profetiza prosperidad, profetiza bendición, que sana las aguas, que sana la tierra, que abre los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor Jesús manda ángeles y pasan un carbón encendido en tus labios y quitan esas palabras de incredulidad, quitan esas palabras de queja, quitan esas palabras de murmuración. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la unción profética viene sobre ti, y a partir del día de hoy, en un escenario de crisis, vas a profetizar bendición, vas a profetizar lo que Dios está diciendo. Ponte sobre tus pies y aplaude fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Rey. Sigue aplaudiendo en esta hora. ¡Hey! Levante sus dos manos y repita conmigo con fe. Declaramos sobre nuestras vidas y familia que viene una multiplicación de recursos financieros, que en medio de la crisis vamos a ser bendecidos, vamos a prosperar, nos vamos a multiplicar y el reino será expandido. Dígalo fuerte. Declaramos la luz de Dios en esta nación. Todo velo de oscuridad, de maldad, de pobreza, de miseria es quitado en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, prosperidad, el poder de Dios. Somos libres de toda oscuridad en el nombre de Jesús. Declaramos que la economía de Venezuela es sanada, que la maldición es rota, es rota, es rota en el nombre de Jesucristo. Levante sus dos manos. Anulamos, dígalo fuerte con fe. Anulamos toda palabra de maldición contra Venezuela, contra los venezolanos. Queda anulado todo oprobio, toda maldición se rompe. Dígalo más fuerte, se rompe en el nombre de Jesús. Declaramos bendición sobre Venezuela y todos los venezolanos en las naciones de la tierra. Grite y aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Levante sus dos manos. Diga conmigo, declaramos que se manifiesta en este tiempo milagros, maravillas, señales, ángeles que ascienden con nuestra oración, pero que descienden con respuesta. Declaramos restauración, restitución, retorno y bendición en el nombre de Jesús. Todo plan de destrucción, de miseria, de saboteo, de persecución queda cancelado y se manifiesta los planes y los propósitos de Dios.